Regresamos a argumentos y es momento de someter los titulares que leíamos en la prensa nacional e internacional al análisis. Por ello, me acompaña el profesor de Historia Económica, Pedro Benítez, así como también vamos a tener un contacto vía Zoom con Humberto Figuera. Él es de la presidencia de la Federación de Líneas Aéreas de Venezuela, a quien también vamos a saludar. Bienvenido, señor Pedro. Gracias por la invitación, un placer estar acá. Gracias por estar con nosotros en este espacio. Fíjese que hemos estado conversando en referencia a la apertura económica. Algunos medios decían, pues hay un giro en las políticas de Maduro, la perestroika de Maduro, decían, vienen cambios en lo político, en lo social y en lo económico con los anuncios que hemos visto en los días recientes. Tanto el anuncio que realizaba en referencia a el porcentaje de empresas públicas que ahora se van a someter a la bolsa de valores, se habla del 5, el 10%, algunos analistas dicen que es insuficiente, pero es un paso que ha dado el gobierno diferente, ¿no? Bueno, sí, en realidad desde finales del 2019 el gobierno nacional, el gobierno que preside Nicolás Maduro, ha dado unos giros económicos muy importantes que yo creo que no se pueden subestimar. En una ocasión el profesor Fernando Mírez, en uno de sus trabajos, recordaba, me parece a mí muy agudamente, que los regímenes comunistas lo habían desmontado los propios comunistas. Fue lo que vimos en la Unión Soviética con Gorbachov y en toda Europa Oriental, fue lo que vimos en China con Deng Xiaoping. Bueno, podemos decir que Estamos experimentando entonces esa sí, un etapa. proceso muy similar. Yo me atrevería a decir Está que Maduro sí. pensando en el 2024, por ejemplo, y en Evidentemente, eso se basan estos cambios. evidentemente él quiere mejorar su competitividad electoral de cara al 2024. Evidentemente llegó a la conclusión, él y su equipo, de que esta Venezuela no le sirve a nadie, no le sirve ni a los venezolanos, por supuesto, ni a los que nos han venido gobernando en las últimas 2 décadas. Yo quisiera brevemente decir que este cambio económico debería cumplir 3 fases. Hasta ahora hemos visto la primera fase, digamos ¿Cuál que es la sería? más sencilla, no le quito importancia, pero es más sencilla, que ha sido el desmontaje de los controles de cambio sobre la moneda, los controles de precios, estas fiscalizaciones tan coercitivas que veíamos sobre los pequeños comerciantes, y esto lo hemos visto como ha mejorado el abastecimiento pese a la situación de las asociaciones comerciales venezolanas y el durísimo año 2020 que vivimos como consecuencia de la pandemia, que fue un Claro. tema mundial. Vemos que esos pasos han sido muy importantes. Luego, el convencimiento a que han llegado al gobierno nacional finalmente, después de 4 años de una devastadora hiperinflación, que la inflación es en todo tiempo, en todo lugar, como dicen los economistas, un fenómeno monetario. Y evidentemente ellos han conseguido, por lo menos hemos salido de la hiperinflación. Veremos si esa política Y ahora también están inflacionaria. impuestos las grandes transacciones financieras, Sí, que algunos han considerado que sí, también ese es otro tema, inflacionaron. pero quería Sí, ver la parte positiva. claro. Luego, yo te mencionaba tres cosas o Sí, tres pasos o 3 escalas que necesita el país. La segunda es que el país necesita grandes inversiones de capital y tecnología ok. en sectores fundamentales como el petróleo, el gas, la electricidad, el agua potable, servicios públicos en general. Sin eso Venezuela no va a crecer. Claro, porque, por ejemplo, alivian las sanciones hacia Venezuela, pero nos quedan muchos problemas que arreglar, ¿no? Bueno, si el día de mañana Biden, por una cuestión mágica, levantara todas las sanciones financieras y comerciales, la situación de Venezuela no va a mejorar mucho, porque el origen de nuestro problema no son las sanciones. Las sanciones son un problema para que el Que país se pueda agudizó los desarrollar hacia el problemas que tenemos. futuro. Bueno, yo diría que desde el punto de vista, realmente, las sanciones han sido un problema para la oposición, desde el punto de vista político, porque han convertido a la oposición en copartícipe, corresponsable del desastre económico del país. O sea, ha sido un autogol, otro autogol que se metió a la oposición. Y que hemos visto en la historia que las sanciones no Una, cumplen ese una y objetivo otra vez, de cambio de una y otra gobierno. vez. Y lo tercero, ya con esto no me extiendo más, que me parece muy importante aprovechar esta oportunidad que me estás dando, es que Venezuela tiene que restablecer su Estado de Derecho. Y para eso es importante los diálogos y el proceso democrático. Sí. Mientras no tengamos un Estado de Derecho, pues no va a haber seguridad para esas inversiones muy importantes que el país necesita para recuperarse a largo plazo. Profesor, tranquilo que vamos a tener tiempo para Sí. conversar a lo largo del programa de distintos temas, pero vamos a sumar a la conversación a Humberto Figuera de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela para hablar en referencia a otro de los grandes temas que también está en la prensa nacional, en referencia a la reapertura de conexiones de Venezuela con otros países. Muy buenas tardes, señor Humberto, bienvenido a Argumentos. Muy buenas tardes, gracias por esta invitación.
Gracias a usted por estar con nosotros. Hemos visto conexiones ahora de Venezuela con Portugal, con la aerolínea TAP. Se estaba conversando también en referencia a la posible conexión de Caracas con París a través de Air France. Queríamos saber cómo avanzan esas conversaciones, qué información nos puede dar en referencia a esto. También la aerolínea Avianca ha solicitado reanudar sus operaciones con Venezuela. Bueno, sí, la verdad es que nosotros celebramos mucho que el INAC esté agilizando el paso de abrir los cielos de Venezuela a otros países, a las aerolíneas de otros países. Al principio íbamos muy lento mientras el mundo estaba totalmente abierto y operando ya con regularidad. Su transporte aéreo. Venezuela todavía tenía muchos países con los cuales no permitía la comunicación mediante transporte aéreo. Eso se ha ido aliviando en los últimos tiempos. Ya Portugal, España pueden enviar sus líneas aéreas a Venezuela. Correspondientemente, líneas aéreas venezolanas podrían viajar a esos países. Y bueno, la última noticia, las dos últimas noticias realmente, porque son Sí. dos noticias de ayer, que se corresponde con lo que ya el presidente del INAC venía anunciando, que hace unos cuantos meses él anunció que se había reunido con la Autoridad Aeronáutica Colombiana, que las relaciones eran buenas, eran cordiales, que se había reunido con los directivos de Avianca, que sí, que fueron reuniones muy amistosas y donde Avianca le expresó que ellos estarían dispuestos a regresar a Venezuela. Y ayer, bueno, Avianca cumplió, según la prensa, cumplió el primer paso, que Sí. es solicitarle a su autoridad aeronáutica que la designara para volar a Venezuela. Después que la autoridad aeronáutica colombiana le responda favorablemente, ellos tendrán que dirigirse a la autoridad aeronáutica venezolana con esa designación para solicitar también de la autoridad aeronáutica venezolana que les dé la autorización para operar desde Colombia hacia Venezuela. Claro, eso tiene que pasar por un paso previo, que es que Venezuela abra los cielos hacia Colombia, que es Sí. prácticamente el único país con el cual todavía no tenemos cielos Abiertos. disponibles para que vengan líneas aéreas colombianas y vayan líneas aéreas venezolanas. Eso esperamos que suceda a la brevedad. Yo creo que los acontecimientos están empujando, están presionando a las autoridades, y las autoridades harán lo posible por no quedarse atrás. Y Gracias, sí. la otra noticia importante es que en los diálogos que se están haciendo en México, pues se ha tocado el tema aeronáutico. Y eso en el sentido de que los venezolanos y también las líneas aéreas americanas pues quisieran reanudar operaciones entre los dos países con vuelos directos. Actualmente para ir a Miami desde Venezuela pues uno invierte 10 horas en todo el trayecto porque tiene que volar a Santo Domingo, esperar el tiempo necesario para hacer conexión, llegar a Miami. Claro. Cuando siempre el vuelo de Maiquetía al aeropuerto de Miami son de 2 horas 45 minutos. De manera tal que eso es una buena noticia, pero también tenemos que tener algo muy claro. Existe una sanción emitida por el Departamento de Estado que impide que las líneas aéreas norteamericanas vuelen de manera directa hacia Venezuela, y es más, obliga a las líneas aéreas norteamericanas a que si van a sobrevolar el espacio aéreo venezolano, no pueden hacerlo por debajo de los 34.000 pies. Y esa sanción también prohíbe los vuelos directos de líneas aéreas venezolanas o de cualquier nacionalidad entre Venezuela y Estados Unidos. Eso evidentemente, es una sanción, igual que se dictó de un día para otro. Si hubiera voluntad y fuera uno
de los acuerdos que se lograron, pues también podría ser levantada de un momento para otro. Pero hay además otro impedimento, y es que Venezuela ha sido colocada en categoría 2 por Estados Unidos. La categoría 2 significa que la Autoridad Aeronáutica de Estados Unidos hace algunas observaciones a la Autoridad Aeronáutica venezolana, observaciones que tiene que corregir según la autoridad norteamericana, y bueno, mientras dure la categoría 2, las líneas aéreas venezolanas no pueden volar hacia Estados Unidos. Eso seguramente, pero fíjate, las líneas venezolanas no pueden volar a Estados Unidos, pero las norteamericanas sí podrían volar a Venezuela, ya eso lo vivimos. Lo que pasa es que ahora, pues esperamos que eso no sea de esa manera, que las autoridades aeronáuticas venezolanas, que seguramente lo van a hacer así, exijan una total reciprocidad, que nos eliminen de la categoría 2, que nos suban a la categoría 1. Para eso seguramente la FAA, la Autoridad Aeronáutica, tendrá que venir a Venezuela, claro, hacer un estudio de los aeropuertos, a ver si las observaciones que ellos han hecho han sido subsanadas, pero si eso lo hicieren, también es una decisión política. Eso lo podrían subsanar rápidamente y quizás no sea una cuestión inmediata, pero yo creo que para finales de año ya nosotros deberíamos estar operando. Si todo sigue por este camino, como uno puede presumir que van los diálogos, también debería ya estar funcionando estos vuelos directos. Ahora, es importante las conclusiones cuando uno lee las declaraciones del representante norteamericano, que es que a medida que el gobierno venezolano va cumpliendo con lo pactado, pues ellos también irán facilitando y eliminando algunas sanciones. Bien, gracias señor Humberto por su reporte. Gracias, que hasta ahora ya debemos ir a una pausa. Agradecemos ese amplio reporte en referencia a todo el trabajo que se ha venido realizando por parte de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela y a los cambios que se han venido realizando. A esta hora nos corresponde hacer una pausa. Al regreso seguimos conversando sobre los cambios que se pueden apreciar en nuestro país en referencia al tema económico y político. Ya volvemos.